Palabra pastoral de entre semana, miércoles 8 de junio de 2022. Anciano de Distrito Platero. Buenas tardes, hermanos. Una alegría poder saludarlos en este nuevo encuentro, en una nueva palabra pastoral, que para este día toca del texto de 1 Corintios, capítulo 14, una parte del versículo 1, donde dice: procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y esta es una palabra que el apóstol Pablo dirigía a los hermanos en Corinto, una comunidad que reconocía la glosolalia como un don distinto, destacado, porque de algún modo esto de poder hablar en lenguas daba cuentas como una muestra contundente de que era un don claramente del Espíritu Santo. Sin embargo, si uno lee en los otros capítulos de esta carta a los Corintios, en el capítulo 12 el apóstol Pablo destaca otros dones, también importantes, todos para el fin para el que son enviados por Dios, importantes para la vida del cristiano. Y por ejemplo menciona allí el don de la sanación, el don del poder hablar en lenguas, como hemos mencionado recién, la posibilidad de hacer milagros, y hay muchos otros descritos allí en esta carta del apóstol Pablo. Jesús realizaba milagros, Jesús podía sanar enfermos, lo podemos ver en las Escrituras, hay un sinnúmero de ejemplos de ello. Sin embargo, no era garantía tampoco de nada, porque hemos leído en las Escrituras que muchas de esas personas que recibían el beneficio de ese milagro, luego no le seguían a Jesús. Una vez superado el escollo, el momento, seguían su camino y no valoraban lo que Jesús realmente venía a anunciar. ¿Y qué es lo que Jesús venía a anunciar? Que el reino de Dios se había acercado y que estaba la posibilidad de redención, la posibilidad de que los pecados sean perdonados y poder alcanzar la comunión eterna con el Padre. Eso es lo importante, eso es lo verdaderamente importante, ese es el fin de nuestra fe. Y en definitiva es lo que Dios quiere que nosotros abriguemos, cultivemos como una promesa de gloria eterna junto al Padre. Si leemos estas cartas del apóstol Pablo, vemos en el capítulo 13 que el apóstol Pablo menciona que hay dones más importantes que otros. Allí se menciona claramente la fe, la esperanza y el amor, como dones del Espíritu Santo destacados, como si tuviesen algún tipo de prioridad sobre otros. La fe tan necesaria, hemos escuchado servicios divinos atrás sobre esa importancia de la fe en Jesucristo y creer acabadamente que a través de Jesucristo podemos alcanzar redención. La esperanza es la que queremos todos abrigar y guardar como un tesoro en el corazón, pensando en ese futuro glorioso que nos espera junto al Padre y junto a nuestros seres amados. Y el amor que es ese vínculo perfecto con el Padre, es ese vínculo del Padre con el Hijo, es ese vínculo que aún en el orden de la vida material podemos conocer, quizás en una dimensión menor de lo que significa el amor divino, pero alcanza para entender lo que uno es capaz de hacer por el otro. Jesús dejó un doble mandamiento maravilloso, una enseñanza más de las tantas que nos dejó: amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Coloca al prójimo en el centro de la escena. Quizás por la vorágine del tiempo, los apuros que siempre tenemos, la sociedad que va evolucionando o al menos cambiando en cuanto a prioridades y principios y valores, muchas veces el prójimo queda postergado. El ser humano se coloca en primer plano y pareciera que todo lo que hay alrededor queda como fuera de foco, queda como en ese segundo plano que se ve difuso. Y el amado Dios desde el principio de los tiempos y hasta hoy en el encargo dado a nuestros apóstoles nos enseñan acerca del amor al prójimo. Es interesante que el mensaje que envía nuestro apóstol para este servicio divino
habla de estos dones espirituales que los deseamos, que los buscamos, para que sean bendición para el prójimo. Es un mensaje central de este servicio divino. Desear esos dones espirituales provenientes del Espíritu Santo para bendición de nuestro hermano. Qué tarea, ¿verdad? Y respecto de estos dones espirituales que deseamos, que procuramos, que buscamos, en beneficio del otro, para bendición del prójimo, el apóstol Pablo también menciona la palabra de ciencia como esa palabra que nos da sabiduría. Nos habla también del discurso del discernimiento de espíritus. Son dos dones espirituales mencionados por el apóstol Pablo y que también tienen un objetivo, porque cuando habla de la palabra de ciencia no es otra cosa que entender, no una ciencia como quien la estudia de memoria para saber, para entender, pero a través de ese conocimiento podemos realmente comprender a Jesucristo, entender cuál es el propósito por el cual el Padre envió al Hijo sobre la tierra. Comprender acabadamente que las enseñanzas de Jesús tenían un único objetivo, que era colocarlas en el corazón de cada uno de nosotros, no como una imposición, sino como una enseñanza, como un camino a transitar. Entonces la palabra de ciencia es otro don espiritual que podemos explorar y que tiene como destinatario el prójimo. Poder abrir el conocimiento de quién es Jesucristo y para qué ha venido sobre esta tierra. Y luego el discernimiento de espíritus. Qué importante procurar este don, porque el discernimiento de espíritus, como su palabra lo indica, nos permite discernir, nos permite distinguir lo que viene de Dios de lo que no viene de Dios. Las cosas que a Dios le agradan de aquellas que no son del agrado de Dios. Poder discernir lo bueno de lo malo, poder identificarlo claramente. Y entonces el amado Dios nos habla de este don espiritual tan importante, porque a partir de esa posibilidad de discernimiento, podemos también cada uno y el prójimo junto con nosotros escoger aquello que es bueno para nuestra vida espiritual. Luego más adelante, en el capítulo 14, está el texto que hemos leído hoy y que habla entonces de esa posibilidad de profetizar. Pero este discurso profético, esto de profetizar, no visto como quien vaticina lo que va a ocurrir o trata de adivinar un poco lo que está por suceder, sino como ese discurso, ese don de la profecía que anuncia no otra cosa que la salvación de nuestras almas. Como esa comisión dada a los apóstoles, ese encargo dado por Jesús a los apóstoles de poder anunciar el Evangelio en todas las naciones. Lo podemos leer esto en el Catecismo también y lo podemos claramente identificar en la misión que ha definido nuestros apóstoles para nuestra iglesia, para la Iglesia Nueva Apostólica. Ir hacia todas las personas para anunciar el Evangelio, para que puedan ser bautizadas y para que puedan experimentar la alegría del amor a Dios y a los hermanos. Esa misión, ese encargo dado a los apóstoles, nos toca también a nosotros, amados hermanos y hermanas, como ayudadores, como aquellos que como cristianos también podemos hablar de lo que hemos visto y oído, dar testimonio de estas cosas. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque el eje central de este servicio divino es desear estos dones espirituales para bendición del prójimo. Por eso estamos hablando de esto. Porque tanto cuanto podamos hablar de estas cosas con nuestros hermanos y hermanas, con el prójimo, con aquel que se cruza en nuestro camino, tanto más entonces, tanto se abrirá entonces la posibilidad de redención para muchos seres que buscan a Dios. Para no quedarnos solo nosotros con lo que Dios nos ha ofrecido. Esta gracia que nos ha tocado de ser hijos de Dios
No es una exclusividad que entonces blindamos con 7 llaves y queda solo para nosotros, sino que es un regalo de Dios para todos los hombres. Busca en el corazón de todos los hombres y mujeres, claro, el género humano, la posibilidad de alcanzar la redención eterna con Él, la comunión eterna con Él. Entonces queremos nuevamente afirmar en nuestros corazones este mensaje, desear esos dones espirituales para bendición del prójimo, entender que hay diferentes dones del Espíritu Santo, como hemos mencionado. Algunos son quizás más importantes que otros. No perder de vista la fe, la esperanza y el amor, sabiendo que el amor es el vínculo perfecto y continúa por todos los tiempos. Y que hay otros dones espirituales que tienen como objetivo el prójimo. Deseamos dar testimonio de estas cosas. Deseamos hablar lo que hemos vivido en nuestras almas para contárselo a otros, para que muchos puedan alcanzar este estado espiritual que nos toca, que no nos hace mejores, sino que nos brinda un encargo, una tarea de preparar nuestras almas para el día del Señor. Ese día, sin dudas, viene presuroso hacia nosotros. Quisiera colocar en el corazón de cada uno en casa los saludos y deseos de bendición de nuestro amado apóstol de distrito, apóstoles y obispos con quienes tenemos encuentros con mucha frecuencia. De todo corazón, que Dios los bendiga.